El olor a tierra mojada y a recuerdos viejos era lo único que mi padre, Ramiro, había traído consigo de Zacatecas. Se asentó en un pequeño rincón de California, tan lejos como pudo de aquel estado de cantera rosa y cielos de plata, y construyó una vida nueva con el polvo de sus memorias. Yo crecí bajo el sol de Los Ángeles, escuchando sus historias de un México que parecía más un sueño que un lugar real, un México de leyendas y sabores que él pintaba con nostalgia en cada conversación. Pero había un tema que era tabú, una frontera invisible en su mapa de relatos, el puente de Zacatecas. Nunca supe a cuál de todos los puentes se refería, pero su nombre era suficiente para que el rostro de mi padre se transformara. Su mirada, usualmente cálida como el atardecer en Santa Mónica, se volvía una ventana cerrada, y un silencio pesado, casi tangible, llenaba la habitación. «De ciertas cosas no se habla, mija», me decía con una voz que no admitía réplica, y yo, por respeto y un poco de temor, nunca insistí. Él era un hombre de principios firmes, de manos trabajadoras que habían levantado un pequeño negocio de jardinería desde cero, un hombre que me enseñó a podar rosales y a entender el lenguaje silencioso de las plantas. Me enseñó a ser fuerte, a no rendirme, pero nunca me enseñó a enfrentar las sombras que él mismo cargaba. Los años pasaron y la aversión de mi padre se convirtió en una leyenda familiar, una de esas peculiaridades que uno acepta sin cuestionar. Cuando mis amigos planeaban viajes a México, yo siempre desviaba la conversación si Zacatecas aparecía en el mapa. Era un pacto no escrito, un territorio prohibido que yo respetaba por el amor que le tenía. Él era mi ancla, mi héroe silencioso. Me había dado todo, una educación en una buena universidad, un coche para mi graduación, y sobre todo, la sensación de que, sin importar qué tan fuerte soplara el viento, él estaría ahí para sostenerme. Pero el tiempo, ese ladrón implacable, comenzó a cobrarle factura. Sus manos, antes fuertes como raíces, se volvieron frágiles, y su memoria, aquel baúl de historias maravillosas, empezó a fallar. La enfermedad se lo llevó despacio, como una marea que se retira llevándose la arena grano a grano. En sus últimos días, en la estéril habitación de un hospital en Houston, a donde lo llevé buscando un milagro que la ciencia no pudo ofrecerme, sus ojos a veces se perdían en un punto lejano, y yo sabía, sin que lo dijera, que estaba mirando hacia el sur, hacia el lugar que tanto había evitado. Después del funeral, cuando la casa se sintió más vacía que nunca y el silencio se convirtió en un zumbido constante, encontré una pequeña caja de madera de cedro en el fondo de su armario, detrás de sus trajes viejos y sus botas de trabajo. Dentro, junto a una medalla de la Virgen de Guadalupe y un par de fotos en blanco y negro de una mujer hermosa que yo no conocía, había una carta. El sobre, amarillento y frágil, solo tenía mi nombre, para mi hija, Elena. Su caligrafía, temblorosa por la edad y la enfermedad, llenaba la página. No era una despedida larga, sino una petición, una última voluntad que sacudió los cimientos de mi mundo. Elena, mija, comenzaba. Hay deudas que no son de dinero, sino de alma. He pasado mi vida huyendo de un fantasma, y ese fantasma vive en un puente de Zacatecas. Sé que nunca entendiste mi miedo, y fue mi culpa. Te protegí de una historia que también era tuya. Ahora que no estoy, te pido que hagas lo que yo no tuve el valor de hacer. Ve a Zacatecas, cruza el puente. En el otro lado, encontrarás la verdad. Y cuando la encuentres, perdóname. Adjunto a la carta había una llave antigua y una dirección en el centro histórico de la ciudad. El corazón me latía con una fuerza desbocada. El miedo de mi padre, esa sombra intangible que había flotado sobre nuestra familia por décadas, ahora tenía un nombre y un destino. Era una herencia que no esperaba, una responsabilidad que pesaba más que cualquier cuenta bancaria bloqueada o cualquier inversión fallida. Era un llamado a caminar hacia el epicentro de su dolor, a enfrentar el fantasma que lo había perseguido hasta su último aliento. Y yo, su hija, la que había heredado sus ojos y su terquedad, no podía negarme. Empaqué una maleta, compré un boleto de avión y me preparé para cruzar la frontera, no solo la geográfica, sino la que separaba la vida que conocía de la verdad que mi padre me había ocultado. El viaje a Zacatecas fue un torbellino de emociones.
Mientras el avión descendía, la tierra roja y el paisaje semidesértico se extendían bajo mis pies como un mapa antiguo lleno de secretos. La ciudad me recibió con su arquitectura colonial, un laberinto de cantera rosa que brillaba bajo el sol de la tarde. El aire era diferente, más delgado, y olía a historia, a pólvora de antiguas batallas y a incienso de iglesias centenarias. Me registré en un pequeño hotel boutique cerca de la catedral, un lugar que mi padre habría desaprobado por su modernidad, pero que a mí me ofrecía un refugio anónimo. Desde mi balcón podía ver los techos de la ciudad y, a lo lejos, el imponente cerro de la Bufa. En algún lugar de ese paisaje se encontraba el puente, el epicentro del miedo de mi padre. Durante los primeros días, no me atreví a buscarlo. Recorrí las calles como una turista más, visité el Museo de Arte Abstracto, comí gorditas en el mercado, y me dejé envolver por la belleza melancólica de la ciudad. Pero cada callejón, cada plaza, parecía susurrar el nombre de mi padre. Me sentía como una detective en una película de cine negro, buscando pistas en los rostros de la gente, en los ecos de las campanas. La dirección de la carta me llevó a una vieja casona de fachada descuidada, en una calle empedrada. La llave antigua giró en la cerradura con un chirrido lastimero, como si abriera una herida. El interior estaba oscuro y olía a encierro, a tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando el regreso de sus dueños. En una mesa, cubierta por una gruesa capa de polvo, encontré un portarretratos. Era la misma mujer de las fotos de la caja de mi padre. Tenía una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos que parecían guardar la misma tristeza que yo recordaba en los de mi padre. A su lado, un joven Ramiro la miraba con una devoción que me partió el alma. ¿Quién era ella? ¿Mi madre? No, mi madre era una mujer americana a la que apenas recordaba, fallecida cuando yo era muy pequeña. Esta mujer era diferente, su piel morena, su cabello negro y trenzado. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba. En el reverso de la foto, una inscripción: Ramiro y Sofía, Puente del Alma, 1965. Puente del Alma. Así que ese era su nombre. La búsqueda había comenzado. El miedo se mezclaba con una determinación feroz. Necesitaba saber, por él, por mí. Encontrar el puente del alma no fue difícil. Un viejo taxista, con un rostro curtido por el sol y la vida, supo de inmediato a cuál me refería. No era uno de los grandes acueductos, ni una estructura famosa que apareciera en las postales. Era un pequeño puente de piedra, modesto y antiguo, que cruzaba un arroyo seco en las afueras de la ciudad, en un barrio que había visto mejores días. Al llegar, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca de la tarde. El puente estaba ahí, silencioso, como un testigo mudo de una tragedia olvidada. La cantera estaba desgastada por el paso del tiempo y las barandillas de hierro forjado estaban oxidadas. Me detuve a un extremo, incapaz de dar el primer paso. El corazón me martilleaba en el pecho, un eco del miedo que mi padre debió sentir durante toda su vida. Era un miedo irracional, una energía densa que parecía emanar de las propias piedras. Me senté en una banca cercana bajo la sombra de un pirul y observé el puente durante horas. Vi a la gente cruzarlo sin darle importancia. Niños corriendo, mujeres con bolsas del mandado, hombres regresando del trabajo. Para ellos era solo un paso. Para mí era un abismo. Recordé las palabras de mi padre. Cruza el puente. En el otro lado encontrarás la verdad. ¿Qué verdad podía esconder una estructura tan simple y a la vez tan cargada de energía? Decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que hacerlo. Me levanté, respiré hondo y puse un pie en el puente. Con cada paso, sentía como si caminara sobre la memoria de mi padre. El aire se volvió más pesado, y un torbellino de imágenes y emociones que no eran mías me asaltó. Vi destellos de un vestido blanco, escuché risas y luego un grito desgarrador. Sentí una pena profunda, una pérdida tan inmensa que me dobló las rodillas. Me apoyé en la barandilla, jadeando, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que estaba conectando con el dolor de mi padre, un dolor que se había quedado impregnado en ese lugar. Al llegar al otro lado, me sentí exhausta, como si hubiera cruzado un océano. Me senté en el suelo,
tratando de recuperar el aliento, y fue entonces cuando la vi. Una pequeña placa de bronce, casi oculta por la maleza, estaba incrustada en la base del puente. Con manos temblorosas, aparté las hojas secas y leí la inscripción. En memoria de Sofía Luna, 1945-1965. Que tu alma encuentre la paz que te fue arrebatada. Sofía, la mujer de la foto, y la fecha, el mismo año que aparecía en el reverso del portarretratos. Mi padre no huía de un fantasma. Huía del recuerdo de un amor perdido de la forma más trágica. La revelación en el puente me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era Sofía Luna y qué le había pasado? La placa era una tumba sin cuerpo, un eco de una historia silenciada. Decidí que la vieja casona era el único lugar donde podría encontrar pistas. Pasé los siguientes días limpiando el polvo de décadas, abriendo cajones y baúles, desenterrando el pasado de mi padre. Cada objeto era una reliquia. Encontré libros de poesía con pasajes subrayados, un viejo tocadiscos y una colección de discos de vinilo de Javier Solís y Pedro Infante. En el fondo de un armario descubrí un baúl de cuero que contenía ropa de mujer. Un hermoso vestido de novia, hecho a mano, con encajes delicados, ahora amarillento por el tiempo, y junto a él, un pequeño bolso de cuentas. Dentro, había un pañuelo con las iniciales SL bordadas y un recorte de periódico doblado con sumo cuidado. El titular, fechado en octubre de 1965, me heló la sangre. Tragedia en la víspera de una boda. Joven heredera cae de un puente. El artículo narraba la historia de Sofía Luna, la hija única de don Arturo Luna, un acaudalado empresario minero. La noche antes de su boda con un joven de origen humilde llamado Ramiro, Sofía había caído del puente del Alma en circunstancias misteriosas. La versión oficial hablaba de un terrible accidente, un resbalón fatal mientras daba un paseo nocturno, pero el artículo dejaba entrever rumores de un posible suicidio o incluso algo más siniestro. Mencionaba la desaprobación de don Arturo hacia el prometido de su hija, un hombre al que consideraba un arribista que solo buscaba la fortuna de su familia. El prometido era mi padre. De repente, todo cobró un sentido terrible. Mi padre no era un simple jardinero que había buscado el sueño americano. Era un hombre que había perdido al amor de su vida en la víspera de su boda. Un hombre que había sido acusado, aunque no oficialmente, de ser el culpable de su muerte. La huida a Estados Unidos no fue una elección, fue un exilio autoimpuesto para escapar del dolor y de la sombra de la sospecha. La casa, los muebles, el vestido de novia, eran los vestigios de un futuro que nunca fue. Él había congelado el tiempo en esa casa, incapaz de deshacerse de los recuerdos de la mujer que amaba. Y yo, su hija, nacida años después de una relación fugaz y sin amor en un país extranjero, era el resultado de su intento por seguir viviendo, por construir algo sobre las ruinas de su corazón. En un cajón con doble fondo en el escritorio de mi padre, encontré un fajo de documentos legales y estados de cuenta antiguos. Eran de una cuenta bancaria a nombre de Sofía Luna, con una suma de dinero considerable para la época. Y había una carta de un notario que hablaba de una herencia, un fideicomiso que Sofía había dejado a nombre de Ramiro, mi padre, que se haría efectivo solo después de su matrimonio. Dinero que él nunca reclamó. El rechazo de mi padre a la riqueza, su vida modesta y trabajadora, no era solo una cuestión de principios, era una penitencia. Se había negado a tocar un solo centavo que proviniera de la familia que lo despreciaba, y que, en el fondo de su corazón, quizás culpaba por la muerte de Sofía. Había preferido la pobreza honorable a una riqueza manchada por la tragedia. Mi investigación me llevó a los archivos de la ciudad, un lugar polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido. Pasé horas revisando viejos periódicos y registros, buscando cualquier detalle que el artículo inicial hubiera omitido. Encontré pequeñas notas en las secciones sociales de los meses previos a la tragedia. Hablaban del compromiso de Sofía Luna y Ramiro Valdés, describiéndolo como un cuento de hadas moderno, la rica heredera y el joven talentoso y trabajador, pero entre líneas se percibía un tono de escepticismo, una velada crítica a la unión. Fue entonces cuando encontré un nombre que se repetía en varios artículos relacionados con los negocios de don Arturo Luna, Ricardo Montenegro. Era su socio, su mano derecha,
un hombre descrito como ambicioso y calculador. Una pequeña nota mencionaba que Montenegro había mostrado un interés particular en la joven Sofía. Una intuición, una corazonada que me erizó la piel, me dijo que debía buscar a ese hombre. Preguntando entre los comerciantes más viejos del centro, descubrí que la familia Montenegro seguía siendo una de las más poderosas de Zacatecas. Ricardo había fallecido hacía años, pero su hijo, Adrián Montenegro, ahora dirigía el imperio familiar. Conseguir una cita con él no fue fácil. Su secretaria me trató con una frialdad cortante, hasta que mencioné el nombre de Sofía Luna. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego me concedió una reunión en su oficina. El edificio de las empresas Montenegro era un monolito de cristal y acero que contrastaba brutalmente con la arquitectura colonial de la ciudad. Era un símbolo del poder y la modernidad, un mundo completamente ajeno al de la casona polvorienta de mi padre. Adrián Montenegro era un hombre de unos 60 y tantos años, impecablemente vestido con un traje que seguramente costó más que mi coche. Su oficina, en el último piso, tenía una vista panorámica de toda la ciudad, incluido el Cerro de la Bufa, y, si me esforzaba, podía casi adivinar la ubicación del pequeño Puente del Alma. Me ofreció un café y me estudió con unos ojos fríos y calculadores, los mismos que los periódicos atribuían a su padre. «Señorita Valdés», comenzó. Su voz era suave, pero con un filo de acero. «¿Qué interés puede tener una joven de Los Ángeles en una vieja historia de Zacatecas?» Le conté quién era. Le hablé de mi padre y de la carta que me había traído hasta aquí. No omití nada. Mientras hablaba, su rostro permaneció impasible, una máscara de cortesía profesional. Pero cuando mencioné la herencia que Sofía había dejado a mi padre, vi un destello de algo en sus ojos, una fugaz emoción que no pude descifrar. «Una historia muy trágica», dijo finalmente juntando las yemas de sus dedos. Mi padre siempre lamentó mucho lo que le pasó a Sofía. Eran muy cercanos. Él la quería como a una hija. La forma en que lo dijo me sonó falsa, ensayada. «Señor Montenegro», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Creo que la muerte de Sofía no fue un accidente». Él levantó una ceja. «Ah, ¿no? ¿Y qué cree usted que fue?» «Creo que alguien la empujó. Alguien que no quería que se casara con mi padre. Alguien que podría haberse beneficiado de su muerte». El silencio en la oficina se volvió denso, opresivo. Adrián Montenegro se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Usted está haciendo acusaciones muy graves, señorita Valdés. Acusaciones basadas en el dolor de un padre y en viejos recortes de periódico. Mi padre huyó y vivió con miedo toda su vida», insistí. No por culpa, sino por temor. Temía a su familia, a don Arturo, y quizás a su padre, Ricardo Montenegro. Se giró lentamente, y por primera vez la máscara se resquebrajó. Vi en su rostro una mezcla de ira y... ¿era posible? ¿Miedo? «Le sugiero que deje el pasado en paz», dijo. Su voz ahora era una amenaza apenas velada. «Hay historias que es mejor no desenterrar. Por su propio bien. Vuelva a California. Olvídese de Zacatecas. Es el mejor consejo que puedo darle». La conversación había terminado. Mientras salía del imponente edificio, no me sentía intimidada, sino validada. Su reacción, su amenaza, era la confirmación que necesitaba. Los Montenegro tenían algo que ocultar, y yo estaba decidida a descubrir qué era. La amenaza de Adrián Montenegro no hizo más que avivar el fuego de mi determinación. Comprendí que no podía seguir sola en esto. Necesitaba a alguien que conociera los secretos de la ciudad, alguien que no temiera a los Montenegro. Mis pesquisas me llevaron a una pequeña librería de viejo en un callejón escondido, regentada por un hombre llamado Ismael, un historiador retirado y cronista no oficial de Zacatecas. Ismael era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos vivaces que brillaban con inteligencia y curiosidad. Cuando le conté mi historia, escuchó con una atención que nadie más me había mostrado, asintiendo lentamente mientras conectaba los nombres y los lugares. «La historia de Sofía Luna y tu padre es una de las grandes tragedias silenciosas de esta ciudad», dijo. Su voz era un susurro grave. Todos los que vivimos en esa época sabíamos que la versión oficial era una mentira, pero don Arturo Luna y Ricardo Montenegro eran dueños de Zacatecas.
Nadie se atrevía a contradecirlos. El dinero y el poder tienen la capacidad de reescribir la historia. Ismael me contó lo que los periódicos no decían. Ricardo Montenegro no solo estaba interesado en Sofía, estaba obsesionado con ella y con la fortuna de los Luna. Había planeado unir a las dos familias a través de un matrimonio arreglado entre Sofía y su propio hijo, Adrián, que en ese entonces era apenas un adolescente. Pero Sofía se enamoró de Ramiro, un joven y brillante ingeniero que trabajaba en una de las minas de su padre. Un hombre honesto, trabajador, pero sin apellido ni fortuna. Tu padre era una amenaza para los planes de Montenegro, explicó Ismael. Y Montenegro no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Ismael me ayudó a encontrar a personas que habían trabajado para la familia Luna en esa época. La mayoría ya habían fallecido o se habían mudado, pero dimos con una mujer, Elodia, que había sido la doncella personal de Sofía. Vivía ahora en un asilo, una anciana frágil con una memoria que iba y venía como la luz de una vela. Al principio, se mostró asustada cuando mencionamos los nombres de Luna y Montenegro. El miedo, incluso después de tantos años, seguía presente. Pero cuando le mostré la foto de mi padre y Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño Ramiro, susurró. Él la amaba de verdad. ¿Iban a ser tan felices? Poco a poco, con paciencia, Elodia comenzó a recordar. Me contó de las discusiones entre Sofía y su padre, de las amenazas veladas de Ricardo Montenegro. Y entonces, recordó algo de la noche de la tragedia. Esa noche, dijo, su voz temblorosa, la niña Sofía estaba feliz. Se había probado su vestido de novia. El niño Ramiro iba a pasar por ella para dar un último paseo por el puente, su lugar especial. Pero antes de que él llegara, llegó el señor Montenegro. Discutieron. Él le gritaba. Yo me escondí en la cocina. Tenía mucho miedo. Elodia contó que después de que Montenegro se fuera, Sofía salió de la casa, angustiada, y nunca regresó. No fue un accidente, dijo Elodia agarrando mi mano con una fuerza sorprendente, y no se quitó la vida. Ella amaba demasiado la vida, amaba demasiado al niño Ramiro. Fue ese hombre, Ricardo Montenegro. Él le hizo algo. Las palabras de Elodia eran el testimonio que me faltaba. No era una prueba legal, pero era una verdad moral que resonaba en mi corazón. Ricardo Montenegro, movido por la codicia y el rechazo, había confrontado a Sofía en el puente. No podía saber con certeza si la empujó o si en medio de una discusión violenta ella cayó, pero él era el responsable. Y mi padre, que llegó minutos después para encontrar el cuerpo de su amada, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La amenaza de don Arturo y el poder de Montenegro lo obligaron a huir, cargando con una culpa que no le pertenecía y un dolor que lo marcaría de por vida. El lujoso estilo de vida de los Montenegro, su imperio construido sobre la minería, sus mansiones y sus coches de último modelo, todo estaba manchado con la sangre de Sofía. Mi padre había elegido la dignidad del trabajo duro, mientras ellos habían prosperado sobre una base de mentiras y violencia. La justicia nunca había llegado para Sofía, y ahora, medio siglo después, la responsabilidad de buscarla recaía sobre mis hombros. Armada con el testimonio de Elodia y la guía de Ismael, decidí que era hora de enfrentar a Adrián Montenegro de nuevo, pero esta vez no iría sola. Ismael, a pesar de su edad, tenía un espíritu combativo y una red de contactos que yo nunca podría haber imaginado. Me puso en contacto con una periodista local, una mujer valiente llamada Carmen, que se había forjado una reputación por investigar la corrupción y los abusos de poder en el Estado. Le contamos toda la historia, desde la carta de mi padre hasta la confesión de Elodia. Carmen escuchó con una intensidad palpable, sus ojos brillando con la indignación de quien busca la verdad. Esta es la historia que he estado esperando, dijo. La gente necesita saber cómo las familias poderosas de esta ciudad han construido sus fortunas. Decidimos que un enfrentamiento directo con Montenegro sería inútil. Él simplemente lo negaría todo. Necesitábamos una estrategia. Nuestro plan era presionar desde varios frentes. Carmen comenzaría a publicar una serie de artículos sobre casos sin resolver en la historia de Zacatecas, empezando por la trágica muerte accidental de Sofía Luna.
insinuando nuevas pruebas y testimonios que arrojaban dudas sobre la versión oficial. Ismael, por su parte, utilizaría sus conexiones en la comunidad cultural para organizar una exposición fotográfica en honor a la memoria olvidada de la ciudad, donde la foto de Sofía y Ramiro ocuparía un lugar central. Mi papel era ser el rostro de la historia, la hija que buscaba limpiar el nombre de su padre y encontrar la paz para un amor truncado. Acepté dar una entrevista a Carmen, sabiendo que me expondría, que me pondría en la mira de los Montenegro. Pero el miedo que sentía era insignificante comparado con el miedo que mi padre había cargado toda su vida. Se lo debía a él. Se lo debía a Sofía. El primer artículo de Carmen fue como una piedra lanzada en un estanque en calma. Causó ondas de inmediato. La gente mayor comenzó a recordar, a susurrar las viejas historias en los cafés y mercados. El nombre de Montenegro comenzó a asociarse no solo con la riqueza, sino con la sospecha. Adrián Montenegro reaccionó como esperábamos, con furia y negación. Sus abogados enviaron cartas amenazantes al periódico, pero la directora, una mujer de principios, respaldó a Carmen. Entonces, Montenegro intentó una táctica diferente. Me llamó personalmente. Su voz ya no era fría y controlada, sino que destilaba una ira apenas contenida. «Usted no sabe con quién se está metiendo», me dijo. «Le ofrezco un trato, una compensación generosa por el malentendido que sufrió su padre, una suma que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida sin tener que preocuparse por nada. Una tarjeta Black, acceso a donde quiera. A cambio, detenga esta locura. Deje de manchar el nombre de mi familia». La oferta era insultante. Me ofrecía dinero manchado de sangre a cambio de mi silencio. ¿Y la verdad?, le pregunté. «¿Cuánto vale la verdad, señor Montenegro? ¿Cuánto vale la vida de Sofía Luna y la de mi padre, que vivió un infierno por culpa del suyo?» «La verdad es lo que la gente cree», respondió con cinismo. «Y yo tengo los medios para asegurarme de que crean mi versión, pues yo tengo la historia de mi padre», le respondí. «Y eso es más poderoso que todo su dinero». Colgué el teléfono con el corazón latiendo con fuerza, pero con una claridad absoluta. Esta ya no era solo mi lucha, era la lucha de todos los que habían sido silenciados por el poder. La exposición fotográfica de Ismael fue un éxito inesperado. La gente acudió en masa, atraída por la controversia. Ver la foto de Sofía y Ramiro, jóvenes, enamorados y llenos de sueños, proyectada en una pared, conmovió a la ciudad. Al lado, colocamos una copia de la carta de mi padre. Su dolor, su amor y su anhelo de perdón se volvieron palpables. La presión sobre Adrián Montenegro crecía cada día. Ya no se trataba solo de un viejo escándalo familiar, sino de un símbolo de la impunidad que había reinado durante demasiado tiempo. La noche de la inauguración de la exposición, después de que el último visitante se fue, me quedé sola en la galería, observando la foto de mi padre y Sofía. Por primera vez, no sentía solo dolor o rabia, sino una profunda conexión con ellos. Entendí el amor que los unía, un amor que había trascendido la muerte y el tiempo. Comprendí la fuerza de mi padre, no en su huida, sino en su capacidad para sobrevivir, para criarme, para darme una vida a pesar de tener el corazón roto. Su silencio no había sido cobardía, sino un escudo para protegerme de un dolor que él consideraba solo suyo. Me di cuenta de que mi búsqueda de justicia para ellos era también una búsqueda de sanación para mí. Era la forma de entender mis propias raíces, de dar sentido a la melancolía que a veces sentía sin saber por qué. Era la forma de reclamar la parte de mi historia que me había sido negada. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que se presentó como Matilde, la viuda de Adrián Montenegro. Su voz era la de una mujer mayor, cansada pero digna. Me pidió que nos reuniéramos en un lugar discreto, en la cafetería de un viejo hotel en el centro. Acudí a la cita con una mezcla de curiosidad y cautela. Matilde era una mujer elegante, con el porte de alguien acostumbrado a la riqueza, pero con una tristeza en los ojos que ninguna joya de Chanel podría disimular. Me contó que se había separado de Adrián hacía muchos años, incapaz de seguir viviendo con sus mentiras y su crueldad. Leí los artículos, dijo, su voz apenas un susurro, y vi la foto en el periódico. Necesitaba que supiera, que yo siempre lo supe,
Matilde me confesó que en una noche de borrachera y culpa, muchos años atrás, Adrián le había contado la verdad. La noche de la muerte de Sofía, Ricardo Montenegro la había seguido hasta el puente, no para matarla, sino para amenazarla, para obligarla a romper su compromiso con Ramiro. Le dijo que si no lo hacía, destruiría a Ramiro, que lo acusaría de robo en la mina, que lo metería a la cárcel. En la discusión, Sofía, desesperada, se había subido a la barandilla, amenazando con saltar si no la dejaba en paz. Ricardo, en un intento torpe por bajarla, la hizo perder el equilibrio. Cayó. No fue un asesinato a sangre fría, pero sí una muerte causada por su crueldad y su ambición desmedida. Ricardo dejó que tu padre fuera culpado, continuó Matilde, y Adrián ha vivido toda su vida protegiendo ese secreto, protegiendo el honor de la familia. Un honor construido sobre la muerte de una inocente y la vida destrozada de tu padre. El testimonio de Matilde era la pieza final, la verdad, en toda su crudeza y su miseria humana. No era una historia de villanos de película, sino de hombres débiles y codiciosos cuyas acciones habían tenido consecuencias devastadoras. Matilde estaba dispuesta a hacer una declaración formal, a contar todo lo que sabía. El imperio de los Montenegro, construido sobre cimientos de arena, estaba a punto de derrumbarse. La noticia de la confesión de la exesposa de Adrián Montenegro cayó como una bomba. La fiscalía, presionada por la opinión pública, reabrió el caso. Adrián fue llamado a declarar. Aunque Ricardo ya estaba muerto y no podía ser juzgado, la verdad histórica y moral por fin salía a la luz. El nombre de mi padre, Ramiro Valdés, fue limpiado de toda sospecha. Los periódicos que una vez lo insinuaron como una revista, ahora lo aclamaban como una víctima de una terrible injusticia. La ciudad de Zacatecas, que lo había expulsado con su silencio cómplice, ahora le pedía perdón. El día después de que la verdad se hiciera pública, sentí una extraña mezcla de vacío y paz. La lucha había terminado. La justicia, en la medida de lo posible, se había logrado. Pero la victoria no se sentía triunfal. El dolor seguía ahí. La pérdida era irrevocable. No podía devolverle la vida a Sofía ni los años de felicidad robados a mi padre. Lo único que podía hacer era honrar su memoria. Decidí usar el dinero de la herencia de Sofía, que los abogados me informaron que legalmente me correspondía como única heredera de mi padre. No lo quería para mí. Con la ayuda de Ismael y Carmen, creé la Fundación Sofía y Ramiro, dedicada a ofrecer becas a jóvenes talentosos de Zacatecas sin recursos económicos, especialmente en el campo de la ingeniería, la pasión de mi padre. La vieja casona, el santuario congelado en el tiempo, la convertí en la sede de la fundación. La llenamos de luz, de vida, de las risas y los sueños de los jóvenes estudiantes. El vestido de novia de Sofía lo donamos a un museo local, como un símbolo de un amor que, a pesar de todo, nunca murió. Antes de regresar a California, sentí la necesidad de ir al Puente del Alma una última vez. Era una tarde serena, y el sol poniente teñía la cantera de tonos dorados y rojizos. Me paré en el centro del puente, en el mismo lugar donde sentí el dolor de mi padre por primera vez, pero ahora, la energía era diferente. El aire ya no se sentía pesado, opresivo. Era como si la verdad hubiera limpiado el lugar, como si las almas de Sofía y Ramiro por fin pudieran descansar en paz. Cerré los ojos e imaginé a mi padre. Ya no lo veía como el hombre silencioso y triste que evitaba hablar del pasado. Lo veía como el joven valiente que se había enamorado de la mujer equivocada en el momento equivocado. Lo veía como el hombre fuerte que había soportado un dolor inimaginable y había construido una nueva vida desde las cenizas. Entendí que su mayor legado no era la historia de su sufrimiento, sino la prueba de su increíble capacidad para seguir amando, para criarme a mí, su hija, con toda la ternura de su corazón roto. Ya no sentía el miedo que lo había perseguido. En su lugar, sentía un profundo amor y un inmenso orgullo. Él no había evitado el puente por cobardía. Lo había evitado porque cada piedra, cada grano de arena, le recordaba el paraíso que había perdido. Y yo, al cruzarlo, no solo había entendido su miedo, sino que había liberado su alma.
Había cerrado el círculo, había traído la paz a su memoria, y en el proceso, había encontrado una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Mi vida en Los Ángeles ya no podía ser la misma. La experiencia en Zacatecas me había cambiado de una forma irreversible. Vendí mi pequeño apartamento, renuncié a mi trabajo en una firma de marketing y decidí mudarme a La Casona, a dirigir la fundación a tiempo completo. Era mi forma de mantener viva la historia de mis padres, de transformar su tragedia en una fuente de esperanza para otros. Los primeros meses fueron un desafío. Acostumbrarme a la vida en una ciudad más pequeña, aprender a navegar las complejidades de dirigir una organización sin fines de lucro, y sobre todo, aprender a vivir con los fantasmas del pasado, no como presencias aterradoras, sino como compañeros silenciosos. A menudo en la quietud de la noche, mientras trabajaba en el viejo escritorio de mi padre, sentía su presencia, no con tristeza, sino con una sensación de aprobación y de paz. La historia se había convertido en una leyenda en Zacatecas. La gente pasaba por el puente del alma con una nueva reverencia, dejando flores en la placa de Sofía. Se convirtió en un símbolo no de tragedia, sino de amor eterno y de la búsqueda incansable de la verdad. Adrián Montenegro perdió todo su prestigio. Su empresa se vio afectada por el escándalo, y aunque no enfrentó cargos criminales por la muerte de Sofía debido al tiempo transcurrido, la condena social fue su verdadera sentencia. Vivió el resto de sus días como un paria en la misma ciudad que su familia había dominado durante generaciones. Un día, revisando unos papeles viejos en la casa, encontré un pequeño diario de mi padre, de los primeros años que pasó en Estados Unidos. Las páginas estaban llenas de su dolor, de su soledad, pero también de una fe inquebrantable. Escribía sobre sus sueños, sobre sus planes, sobre su deseo de ser un buen hombre a pesar de la injusticia que había sufrido. En una de las últimas páginas escribió una reflexión que se me quedó grabada en el alma. La vida puede quitártelo todo, puede romperte en 1000 pedazos, pero no puede tocar tu espíritu. Mientras tengas fe, mientras creas en la bondad, siempre habrá una razón para levantarse una vez más. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la paz que encuentras en tu corazón. Esas palabras, inspiradas en una filosofía de superación y resiliencia, se convirtieron en el faro que guió mis decisiones. Entendí que la historia de mi padre no era solo sobre un puente o un amor perdido. Era una lección sobre la fortaleza del espíritu humano, sobre la capacidad de encontrar un propósito incluso en el sufrimiento más profundo. Era una historia sobre la justicia, no la que se imparte en los tribunales, sino la que uno construye con sus propias acciones, honrando a los que amamos y creando un futuro mejor a partir de las ruinas del pasado. El puente de Zacatecas ya no era un lugar de miedo. Se había convertido en un símbolo de mi propia travesía, un recordatorio de que a veces, para encontrar nuestro camino, debemos cruzar los puentes que más tememos, porque al otro lado, no solo nos espera la verdad, sino también nuestra propia liberación. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta,
Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que me sigas y dejes un comentario. Me encantaría saber qué te ha parecido y qué otras historias o asuntos te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Vuestras sugerencias son el alma de este canal. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Es mi manera de cuidar un poquito de ustedes como ustedes lo hacen conmigo al leerme. Que Dios los proteja a todos y les dé paz en sus corazones.